En la historia moderna de los conflictos bélicos, hay momentos que redefinen las reglas del juego. Operaciones que desafían toda lógica, que ridiculizan lo imposible, que convierten a los invisibles en leyendas. Este es uno de esos momentos. Era una noche tranquila sobre los cielos helados de Rusia. Una de sus bases más resguardadas, situada en el corazón mismo del poder aéreo del Kremlin, permanecía en total calma. Engels II, bastión de bombarderos estratégicos y símbolo de fuerza absoluta, dormía confiada, protegida por sistemas de defensa antiaérea de última generación. Todo parecía bajo control. Todo, hasta que el cielo se partió en dos. Un solo dron, lanzado desde territorio ucraniano, atravesó cientos de kilómetros de espacio aéreo hostil. Evadió radares, burló interferencias electrónicas, sorteó patrullas armadas, y lo hizo sin levantar una sola alarma. Silencioso, invisible, letal. No llevaba una flota detrás. No contaba con cobertura aérea. Iba solo, pero con un propósito claro: atacar el corazón mismo de la aviación táctica rusa. Y entonces, en cuestión de segundos, 6 bombarderos Su-34, valuados en cientos de millones de dólares y listos para despegar, volaron por los aires. Los hangares estallaron en llamas. La pista de despegue quedó marcada por fuego y acero retorcido. Un instante bastó para pasar de la calma al caos. El estruendo sacudió la base. Las llamas iluminaron el cielo. La incredulidad congeló a los operadores rusos. ¿Cómo? ¿Cómo un artefacto tan pequeño logró hacer lo que ni una flota entera había intentado? Las cámaras de seguridad, aún grabando, registraron todo. Y esas imágenes se viralizaron en todo el planeta. La humillación fue absoluta. El mensaje, claro: la guerra ya no es de gigantes, sino de inteligencias. No se necesita una flota. Solo se necesita una idea, precisa, veloz y ejecutada con perfección. Este video no es una simple noticia. Es el relato de un capítulo que podría cambiar el equilibrio del poder militar global. Te contaremos cada detalle de la operación que estremeció al Kremlin. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué, ahora, nada volverá a ser igual? Prepárate. Lo que vas a ver parece ficción. Pero ocurrió. A unos 14 kilómetros de la ciudad de Saratov, al suroeste de Rusia, se levanta una de las instalaciones militares más imponentes del arsenal del Kremlin, la base aérea Engels II. No es un simple aeropuerto militar. Engels II representa algo más profundo. Es una declaración de poder. Una fortaleza aérea diseñada para la supremacía. Construida originalmente durante la era soviética, esta base ha evolucionado con cada década. Su nombre proviene de la ciudad de Engels, y durante años, fue el epicentro de las operaciones aéreas estratégicas de la URSS. Pero tras la caída del muro de Berlín y el colapso del sistema soviético, la base no desapareció, se transformó. Durante las últimas 2 décadas, Engels II ha sido renovada, modernizada y equipada con la tecnología más avanzada que Rusia puede ofrecer. Alberga bombarderos estratégicos como los Tu-95 y Tu-160, capaces de portar armas nucleares. Pero también es hogar de los cazabombarderos Su-34, piezas clave del poder aéreo táctico ruso. Estos aviones no solo tienen capacidad de combate aire-tierra y aire-aire, sino que también están diseñados para evadir sistemas de defensa sofisticados. Engels II es el punto de partida de muchas de las misiones rusas más delicadas. Desde ahí despegan bombarderos con alcance intercontinental. Desde ahí se coordinan ataques estratégicos hacia Ucrania, Siria y otras zonas donde el Kremlin busca imponer su influencia. Cada avión que cruza sus pistas lleva un mensaje de dominación. Y para proteger semejante infraestructura, Rusia no escatimó en gastos. Rodeada por anillos de defensas antiaéreas S-300 y S-400, radares de largo alcance, sistemas de guerra electrónica, interferencia satelital y patrullas armadas las 24 horas, Engels II fue pensada como un bastión impenetrable. Un territorio donde ningún enemigo debía entrar. Donde ningún intruso debía sobrevivir. Dentro de sus hangares, los aviones duermen en compartimientos blindados. Las pistas cuentan con sensores de vibración. Las entradas están monitoreadas por cámaras térmicas y escáneres faciales. Todo está diseñado para detectar hasta el más mínimo cambio.
el más leve movimiento en el radar, la más ligera alteración en el patrón térmico del entorno. Además, las torres de control están conectadas directamente con Moscú, manteniendo vigilancia constante. Por eso, cuando el ataque ocurrió, la conmoción no fue solo por las pérdidas materiales. Fue por lo que significaba: Engels 2 había sido penetrada. Su escudo había fallado. La base aérea más segura de Rusia había sido vulnerada por un solo dron. En cuestión de minutos, el aura de invulnerabilidad que protegía a esta instalación se desvaneció. Los pilotos que descansaban esa noche despertaron ante el estruendo. Los comandos que operaban los radares se quedaron sin explicación. Y los altos mandos del Kremlin comprendieron algo que jamás quisieron aceptar: ningún lugar es intocable. Ni siquiera bajo capas de acero, concreto y vigilancia. La destrucción de 6 Su-34 no fue solo un golpe económico y logístico. Fue un golpe simbólico. Cada uno de esos aviones representa años de desarrollo, millones de dólares en tecnología, decenas de pilotos entrenados y un mensaje de poder. Verlos convertidos en chatarra humeante en su propia base fue devastador. El orgullo de la aviación táctica rusa había sido reducido a ruinas por una amenaza que ni siquiera vieron venir. Además, Engels 2 no solo cumplía funciones de ataque, también era un nodo de coordinación. Desde su centro de comando se gestionaban vuelos, operaciones conjuntas con otros puntos del ejército, e incluso vigilancia satelital y sistemas de lanzamiento coordinado. Parte de sus sistemas quedaron dañados con las explosiones. Y aunque no fue destruida por completo, la base quedó temporalmente fuera de juego. Suspendieron operaciones, aislaron sectores, activaron protocolos de emergencia que no se habían usado en décadas. Para el Kremlin, esto fue una humillación. Para Ucrania, una victoria estratégica. Y para el mundo, una señal clara: la guerra moderna ya no depende de quien tiene más armas, sino de quien puede hacer más con menos. Un solo dron había logrado lo impensable. Y lo había hecho en el lugar que se suponía era inviolable. Engels 2, la fortaleza de acero y fuego, había sido convertida en el escenario de uno de los actos de guerra más audaces de los últimos tiempos. Su imagen de poder fue dinamitada en cuestión de minutos. Y su nombre, desde entonces, jamás volverá a sonar igual. En el firmamento de la aviación militar rusa, hay un nombre que simboliza poder, precisión y dominio aéreo: el Su-34. Un coloso de los cielos. Una bestia tecnológica que combina la brutalidad de un bombardero con la agilidad de un caza. Para el Kremlin, es mucho más que un avión. Es un ícono. Una pieza clave del ajedrez militar que, por años, se ha posicionado como la punta de lanza en numerosas operaciones ofensivas. Desarrollado en las profundidades de la era postsoviética, el Su-34 fue la respuesta rusa a las doctrinas occidentales de guerra aérea moderna. Diseñado para penetrar defensas hostiles, realizar ataques de precisión en territorio enemigo y sobrevivir en ambientes altamente disputados, este avión bimotor de alas en delta y fuselaje blindado es un híbrido sin precedentes. Su diseño no es casual. La cabina doble en disposición lateral, algo raro en aviones de combate, permite que piloto y copiloto compartan el espacio como si fueran dos operadores de un bombardero estratégico. Está pensado para largas misiones, con mayor comodidad y mejor cooperación. A bordo, el Su-34 lleva un arsenal que incluye misiles aire-tierra, bombas guiadas por satélite, misiles antibuque y sistemas de autodefensa que lo convierten en un objetivo difícil de derribar. Puede volar a altitudes superiores a los 15.000 metros, alcanzar velocidades supersónicas y recorrer más de 4.500 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento. Esto le permite atacar blancos lejanos, incluso desde el interior de territorio ruso, sin exponerse a fuego enemigo directo. Pero lo que realmente convierte al Su-34 en una joya táctica es su capacidad de adaptarse. Puede ejecutar misiones de bombardeo, patrullaje marítimo, supresión de defensas aéreas e incluso interdicción de rutas logísticas. Es una plataforma multipropósito, diseñada para dominar el campo de batalla desde el cielo. Por eso, ver 6 de estos aparatos reducidos a fragmentos humeantes fue un golpe demoledor. No solo por el valor monetario, que asciende a más de $50 millones por unidad, sino porque cada Su-34 destruido es una herida directa a la moral militar rusa.
Estos aviones no son producidos en masa como drones comerciales. Son el resultado de años de planificación, ingeniería, recursos y entrenamiento. Cada piloto que lo opera pasa por un proceso de selección y formación exhaustivo. Cada unidad cuenta con técnicos especializados y repuestos exclusivos. Perder 6 en un solo ataque no solo ralentiza operaciones, desequilibra completamente el poder aéreo regional. Además, los Su-34 destruidos en Engels 2 estaban en fase de despegue, listos para una misión de ataque, según informes filtrados. Eso significa que sus sistemas estaban activados, que sus objetivos ya habían sido asignados, y que su destrucción detuvo una operación militar de forma inmediata. Se cortó el ciclo de ofensiva. Se reescribió el cronograma del Kremlin en un solo instante. No es la primera vez que Rusia pierde uno de estos aparatos, pero sí es la primera vez que tantos son eliminados a la vez, y en su propia casa. Engels 2 debía ser un refugio, una trinchera impenetrable. El hecho de que un solo dron lograra neutralizar 6 Su-34 sin que nadie lo detectara en el trayecto ni en el momento del ataque, es una catástrofe militar. La pérdida también golpeó el relato interno del Kremlin. Durante años, la propaganda estatal mostró al Su-34 como invencible, como el heredero natural del poder aéreo ruso. Documentales, exhibiciones militares, desfiles, siempre con el Su-34 a la cabeza. Ahora, esas imágenes contrastan brutalmente con las que recorrieron las redes: fragmentos de alas calcinadas, turbinas partidas y estructuras irreconocibles. En el exterior, los aliados de Moscú observaron con alarma. Si 6 Su-34 pueden ser destruidos así, ¿qué tan vulnerables son otras plataformas estratégicas? ¿Qué pasaría si estos ataques se repitieran en bases con armas nucleares? ¿Es posible que la superioridad aérea rusa sea más frágil de lo que se pensaba? La imagen propagandística del Su-34, como emblema de modernidad y tecnología rusa, quedó profundamente dañada. Y con ella, una parte del prestigio internacional del Kremlin. Aquellos que invirtieron en acuerdos militares con Rusia, empezaron a preguntarse si realmente estaban apostando por una potencia segura. Porque la guerra no solo se libra con armas, también se libra con percepción. Lo ocurrido en Engels 2 fue más que un ataque. Fue una exhibición brutal del costo de subestimar a un enemigo con ingenio. El Su-34 seguirá volando, pero su leyenda ya no será la misma. Porque en una noche, la bestia del Kremlin fue cazada por una sombra que volaba sola. Cuando se habla de guerra moderna, la mayoría piensa en misiles hipersónicos, cazas invisibles y satélites orbitando la Tierra. Pero, en realidad, el arma que está redefiniendo los campos de batalla es más pequeña, más económica y mucho más difícil de detectar: el dron. Y en este caso, el protagonista absoluto fue un solo dron ucraniano. Un aparato autónomo que voló a través del corazón de Rusia para ejecutar un ataque quirúrgico que estremeció a todo el aparato militar del Kremlin. Pero, ¿cómo es posible que una sola unidad haya desatado semejante caos? Primero, hay que entender qué tipo de dron fue utilizado. Aunque el gobierno ucraniano no reveló oficialmente el modelo, múltiples fuentes indican que se trató de una versión modificada de un dron tipo kamikaze de largo alcance, posiblemente adaptado a partir del modelo UJ-22 o incluso una versión propia creada en laboratorios secretos de defensa. Lo importante no era su forma, sino su propósito: entrar, esquivar, destruir. A diferencia de los drones convencionales que requieren guía continua o contacto con operadores en tierra, este dron contaba con un sistema de navegación autónomo. Programado previamente con coordenadas exactas, ajustaba su ruta en tiempo real utilizando inteligencia artificial y geolocalización basada en imágenes. Era, literalmente, un proyectil inteligente con alas. Su estructura era ligera pero resistente. Fabricado con materiales compuestos, el dron podía absorber ciertas formas de interferencia electromagnética y reducir su firma térmica, haciéndolo casi invisible para los radares rusos. Además, su altitud de vuelo no era constante, fluctuaba de forma calculada para evadir sistemas de defensa automatizados, como los Pantsir S-1 o los misiles Tor M2. Pero lo más impresionante era su carga útil. Aunque pequeño, este dron llevaba una ojiva explosiva de precisión, diseñada para detonar justo en el momento más destructivo, cuando los Su-34 estaban alimentados con combustible y armamento para despegar.
La explosión inicial desencadenó una reacción en cadena. No se trataba solo de impacto físico, sino de una detonación tácticamente posicionada para causar el máximo daño. Ahora bien, ¿cómo fue que este dron logró recorrer más de 600 kilómetros de territorio enemigo sin ser detectado? Aquí entra en juego la guerra electrónica. Ucrania ha desarrollado, con ayuda de aliados occidentales, tecnologías de interferencia, spoofing de señales y camuflaje digital que confunden los sistemas enemigos. El dron posiblemente voló pegado al terreno, aprovechando las sombras del relieve, evitando radares de largo alcance y explotando huecos en la cobertura defensiva rusa. El momento del ataque fue otro factor determinante. Fue ejecutado durante la madrugada, cuando los operadores están menos alertas, y en una fecha simbólica, la víspera de una ofensiva rusa importante. Era un golpe no solo físico, sino psicológico. Una forma de demostrar que incluso en su momento más seguro, el Kremlin podía ser vulnerado. Un mensaje directo al corazón del poder militar ruso: ya no existe territorio inviolable. Pero el verdadero poder de este dron no reside en su tecnología, sino en lo que representa. Es la materialización de una nueva era en la guerra, una donde el ingenio y la precisión derrotan a la fuerza bruta. Una era donde David sí puede vencer a Goliat, si tiene la herramienta adecuada en sus manos. Es una victoria del software sobre el músculo, de la mente sobre la masa. Este tipo de drones no necesitan pilotos de élite, bases gigantescas ni enormes cadenas logísticas. Pueden ser ensamblados con rapidez, programados en secreto y lanzados desde cualquier rincón oculto del mapa. Y eso los convierte en armas perfectas para las guerras asimétricas del siglo XXI. El dron ucraniano no solo destruyó 6 aviones, también destruyó una narrativa, la de que los gigantes blindados son invulnerables, la de que las fortalezas aéreas son intocables, y al mismo tiempo, creó una nueva, la del arma pequeña que, en silencio, cambió el curso de una guerra. Los analistas coinciden: este tipo de ataques marcará el futuro. Cada ejército del mundo está tomando nota. La pregunta ya no es quién tiene más tanques o más aviones. La pregunta ahora es: ¿quién tiene el próximo dron que nadie puede detener? Y detrás de cada dron exitoso hay algo más que metal, chips y explosivos. Hay estrategia. Hay información. Hay un plan. El éxito de este ataque no se debe solo a la tecnología, sino al brillante diseño de una operación pensada para golpear donde más duele y desaparecer antes de que alguien pueda reaccionar. En la historia de las guerras, cada generación tiene su arma revolucionaria. En la nuestra, parece que esa arma vuela bajo, en silencio, y explota justo donde más duele. Cuando los cielos de Engels 2 se iluminaron con fuego, las llamas no se quedaron confinadas a la pista. Se expandieron, invisibles, por todo el planeta. Porque lo que ocurrió aquella madrugada no fue solo una pérdida táctica. Fue una sacudida geopolítica. En Moscú, el impacto fue inmediato. El Kremlin entró en estado de alarma. Se activaron comités de emergencia, se cancelaron vuelos estratégicos, y el silencio oficial duró horas, mientras los líderes intentaban comprender lo ocurrido. Cómo un solo dron había traspasado el corazón de su infraestructura militar más protegida. El presidente Putin fue informado en plena madrugada. Según fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, la incredulidad fue absoluta. No se trataba solo de un ataque, sino de una humillación. Un acto que dejaba en evidencia fallas internas, vulnerabilidades tecnológicas y grietas en una narrativa cuidadosamente construida, la de la invulnerabilidad rusa. La prensa oficial trató de minimizar el incidente. Habló de daños menores y drones neutralizados a tiempo. Pero las imágenes satelitales no tardaron en circular. Las redes sociales explotaron con videos filtrados, y los medios internacionales lo confirmaron: 6 cazabombarderos Su-34 destruidos, una base clave paralizada, y una operación ejecutada con precisión quirúrgica. Mientras en Moscú se cocinaban explicaciones, en Kiev se respiraba un aire de victoria estratégica. Aunque las autoridades ucranianas no reclamaron públicamente la autoría, su silencio fue más elocuente que cualquier declaración. Era la clase de victoria que no necesita fanfarria, un mensaje claro y poderoso. Podemos alcanzarte, donde menos lo esperas. La comunidad internacional observó con asombro.
Estados Unidos, Reino Unido y otros países de la OTAN siguieron de cerca el incidente, evaluando su significado no solo para el conflicto en Ucrania, sino para la doctrina militar global. Los drones ya no eran simples herramientas de vigilancia. Ahora eran el arma principal en conflictos de alta intensidad. Los aliados de Rusia también se inquietaron. China, Irán, Venezuela, todos tomaron nota. Si Rusia, con sus sistemas de defensa avanzados, podía ser penetrada así de fácilmente, ¿qué garantía tienen sus aliados? ¿Y si este tipo de ataques se replicara en sus propios territorios? Las dudas crecieron. Por su parte, los analistas militares occidentales celebraron la hazaña como una muestra del nuevo equilibrio de poder. No se trata de tener más soldados, más tanques o más misiles. Se trata de saber usarlos con inteligencia, de moverse con rapidez, de atacar cuando el enemigo duerme y desaparecer antes de que despierte. Las bolsas internacionales reaccionaron también. Las acciones de empresas tecnológicas relacionadas con defensa de drones y sistemas antiaéreos se dispararon. Los foros de seguridad en Bruselas, Washington y Berlín comenzaron a replantear sus presupuestos: más inteligencia artificial, más contrainteligencia, más blindaje digital. La guerra del futuro ya no es futura. Es ahora. Y dentro de Rusia, el golpe caló hondo. La opinión pública, acostumbrada a escuchar que todo está bajo control, empezó a dudar. ¿Cómo se había permitido esto? ¿Por qué no hubo respuesta inmediata? ¿Quién se hace responsable? Las redes sociales rusas, a pesar de la censura, ardieron en comentarios, memes, críticas y teorías. Algunos exigían represalias masivas. Otros, una revisión profunda del sistema de defensa. La narrativa de invulnerabilidad se había roto. Y eso, en política interna, es dinamita. El Kremlin intentó recuperar terreno anunciando medidas de refuerzo en todas las bases militares, modernización urgente de sus sistemas antiaéreos y cambios en el alto mando militar. Pero el daño ya estaba hecho. No se puede tapar un cráter con declaraciones, y mucho menos con silencio. A nivel diplomático, el ataque tuvo otro efecto: desplazó la conversación. Ya no se hablaba solo del conflicto en Donbass, ni de las ofensivas rusas en el sur de Ucrania. El tema ahora era la vulnerabilidad rusa, la audacia ucraniana, el poder del ingenio frente al músculo. Incluso en organismos internacionales, la narrativa cambió. El ataque se convirtió en un ejemplo de cómo la tecnología puede equilibrar desigualdades militares históricas. Países pequeños, si bien entrenados y equipados, pueden defenderse y contraatacar. En definitiva, el mundo vio algo más que explosiones, vio una lección, una redefinición del poder, un recordatorio de que incluso los gigantes, si no se adaptan, pueden ser derribados por un zumbido, antes de que escuchen siquiera el estallido. Desde el primer día de la invasión rusa, muchos pronosticaban una derrota rápida para Ucrania. La lógica tradicional indicaba que el país más grande, con más armas y mayor presupuesto militar, debía imponerse sin resistencia. Pero la guerra moderna no se gana solo con fuerza, se gana con inteligencia. Y eso, Ucrania lo ha entendido a la perfección. Lo que hemos presenciado en los últimos años no es simplemente un conflicto territorial. Es una guerra asimétrica, en la que un país con recursos limitados ha logrado frenar y hasta revertir el avance de una superpotencia. ¿Cómo? Reescribiendo las reglas, usando el terreno, la información, la tecnología y, sobre todo, el factor sorpresa. El ataque al corazón de Engels 2 es el mejor ejemplo. Un golpe quirúrgico, sin necesidad de flotas aéreas, sin cientos de soldados. Solo una operación de precisión ejecutada por mentes brillantes detrás de pantallas. Este tipo de ofensivas son la punta de lanza de una doctrina de combate que ha revolucionado el pensamiento militar. Ucrania ha convertido su aparente debilidad en ventaja. No puede igualar a Rusia en número de tanques ni en baterías antiaéreas, pero puede ser más ágil, más impredecible, más creativa. Y eso se ha traducido en múltiples victorias estratégicas, como la defensa de Kiev, la liberación de Kharkiv y la recuperación de sectores vitales en el sur del país. La clave está en cómo usan la inteligencia. Y no solo la inteligencia militar, sino también la inteligencia artificial.
Los ucranianos han adoptado sistemas de análisis de datos en tiempo real, softwares que detectan patrones de movimiento enemigos y plataformas digitales para coordinar ataques descentralizados. Todo conectado, todo veloz, todo con un propósito claro: desestabilizar al enemigo sin exponerse innecesariamente. Los drones, por supuesto, se han convertido en sus principales aliados. Pero no se trata solo de tenerlos, sino de cómo los usan. Cada dron lanzado lleva consigo la información recabada por semanas. No se disparan al azar. Son misiones premeditadas, programadas y sincronizadas con operaciones en tierra. Es guerra quirúrgica, al estilo siglo XXI. Además, Ucrania ha sabido aprovechar algo que Rusia ha descuidado: la moral. Sus soldados pelean por su tierra, sus familias, su historia. Eso les da una motivación que ningún contrato ni salario puede igualar. La resistencia se ha convertido en un símbolo nacional. Cada ataque es también una forma de decir: seguimos aquí. No nos rendimos. Esa voluntad férrea ha sido fundamental para resistir los embates y recuperar lo perdido. La comunicación ha sido otra herramienta vital. Mientras Rusia recurre a la censura y la desinformación, Ucrania ha dominado la narrativa digital. Han convertido sus victorias en campañas virales, sus derrotas en lecciones y su lucha en inspiración global. El mundo los observa, los apoya, los replica. El control del relato también es una forma de poder. En términos de alianzas, también han jugado con astucia. No tienen acceso directo a armamento de última generación como los miembros de la OTAN, pero han sabido obtener tecnología, asesoría y entrenamiento sin comprometer su soberanía. Cada alianza está basada en objetivos concretos, no en sumisiones. Es cooperación, no dependencia. Otro aspecto crucial ha sido la descentralización del mando. A diferencia de estructuras rígidas y verticales, como las que dominan el ejército ruso, las fuerzas ucranianas han adoptado modelos flexibles, donde pequeños grupos pueden tomar decisiones rápidas, adaptarse a situaciones imprevistas y actuar con independencia táctica. Esto les ha permitido ser más rápidos, más impredecibles, más letales. Es agilidad operativa en su máxima expresión. Y todo esto ha sido respaldado por un sistema de inteligencia nacional que se ha profesionalizado a velocidades récord. Desde agentes infiltrados hasta monitoreo de comunicaciones, Ucrania ha tejido una red de información que permite anticiparse a los movimientos rusos, localizar vulnerabilidades y ejecutar ofensivas en los puntos más críticos. El resultado de esta guerra asimétrica no se mide solo en territorios recuperados, sino en el cambio de percepción global. Rusia, antes vista como una máquina militar indetenible, hoy aparece vulnerable, descoordinada y, en muchos casos, superada tecnológicamente. Ucrania, en cambio, se ha ganado un lugar en la historia como el país que, con inteligencia, desafió al gigante. No con fuerza bruta, sino con precisión quirúrgica. No con miedo, sino con determinación. Engels 2 no fue un ataque aislado. Fue la manifestación perfecta de una estrategia más amplia. Una estrategia que no busca confrontar directamente, sino desestabilizar desde adentro. Que no persigue grandes batallas, sino victorias invisibles. Una estrategia donde cada dron, cada byte, cada segundo, cuenta. Una guerra donde la mente es el arma más peligrosa. El ataque al corazón de Engels 2 no fue un simple acto de sabotaje. Fue una declaración. Una prueba irrefutable de que el tablero de la guerra ya no se rige por las piezas tradicionales. Los portaaviones, los escuadrones de élite y los misiles intercontinentales siguen existiendo, sí, pero ya no dominan solos. Hoy, un solo dron puede ser más determinante que una flota entera. Ucrania lo ha demostrado. Enfrentando a una potencia militar superior, no recurrió a igualarla. Optó por superarla, con ingenio, con tecnología, con inteligencia estratégica. Y lo hizo de forma tan precisa, tan inesperada, que las implicaciones no pueden ser ignoradas. Fue más que un ataque físico, fue una maniobra que desestabilizó la percepción de seguridad de una superpotencia. Engels 2 ya no es solo una base en los mapas de guerra. Se ha convertido en símbolo, en advertencia, en una línea divisoria entre el pasado y el futuro de los conflictos bélicos. El momento exacto en que quedó claro que el poder no siempre está en las manos del más fuerte,
sino del más inteligente. Cada pieza de tecnología que se despliegue desde ahora deberá considerar lo que allí ocurrió. La destrucción de 6 casas Su-34 en cuestión de segundos alteró no solo los planes militares del Kremlin, sino también la percepción del mundo entero sobre cómo se libra una guerra en pleno siglo XXI. Lo que antes se consideraba ciencia ficción, hoy es táctica estándar. Lo que antes era impensable, ahora es real. Lo que parecía una hazaña inalcanzable, fue ejecutado por un solo aparato sin tripulación. Y con cada ataque como este, el equilibrio del miedo se desplaza. Ya no basta con tener arsenales. Hace falta adaptarse, innovar, repensar desde cero cada protocolo. Porque el enemigo del mañana ya no será visible. No tendrá rostro. Y quizás, ni siquiera tenga cuerpo humano. Será un código, un algoritmo, una señal lanzada desde kilómetros de distancia que no se puede anticipar. Ucrania no ganó la guerra con un solo dron. Pero sí ganó algo aún más poderoso, el respeto del mundo. Y el temor silencioso de sus enemigos. Porque ahora saben, que nunca sabrán desde dónde vendrá el próximo golpe. El miedo ha cambiado de bando. Este tipo de eventos redefine incluso las diplomacias internacionales. Los tratados, las alianzas, los análisis de seguridad, todo entra en revisión. El equilibrio militar ya no depende de quien tiene más explosivos, sino de quien tiene mejor información, mejores procesadores y mayor capacidad de adaptarse a lo imprevisible. Y lo más importante de todo, este ataque marcó un precedente. Un nuevo capítulo en la historia de la guerra moderna. Porque demostró que incluso un país sitiado, sin recursos ilimitados, puede desafiar a un gigante con precisión quirúrgica. Puede hacer historia con un solo zumbido letal en la oscuridad. Lo que pasó esa noche en Rusia no fue el final de una batalla. Fue el inicio de una nueva era. Una era donde la guerra es un juego de mentes, y cada segundo puede decidir el destino de una nación entera. Una era donde la información vale más que el acero, y la estrategia, más que el músculo. Y tú, espectador, acabas de presenciar cómo el futuro se escribió con una sola explosión. Has sido testigo de una transición silenciosa pero poderosa. Porque el mundo que viene, ya empezó. Si te impactó esta historia, si te hizo pensar, si te cambió la forma en que ves el poder, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Porque en este canal, te contamos la verdad que muchos prefieren callar.